¿sí? Quien lleva las riendas del Top Race que arrancaba y que arrancó justamente con esta disciplina en esta temporada y esta pandemia, esta cuarentena, ¿sí? Que se interpuso en el medio de su gestión. Bueno, me imagino, Alejandro, el entusiasmo por arrancar con el Top Race y a su vez también la preocupación por enfrentar una situación atípica para todos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todos primero. Una situación que nos excede, por supuesto, a todos, que ninguno teníamos en mente que pudiera llegar a existir una cosa de estas, pero bueno, es una realidad. No tenemos que mirar para otro lado, tenemos que empezar en forma urgente a analizar las distintas opciones que podamos encontrar para que la actividad vuelva a estar de vuelta en funcionamiento. Bueno, Alejandro, buenas tardes. Aprovecho para saludarte y por lo menos lo que uno va tanteando hoy por hoy y me imagino también pendiente un poco de las decisiones que se toman en el mundo. ¿Qué es lo que se puede decir? ¿En qué situación estamos? Mirá, primero muy atento a lo que va pasando en Estados Unidos, en Europa, porque ellos están, te diría, 60 días anticipados en todo sentido. Entonces, nosotros tenemos que entender de que si ellos están volviendo a la actividad ahora, no, mi opinión es que nosotros vamos a poder estar pensando en volver a la actividad recién de acá a 2 meses, ¿no? No nos olvidemos que ellos empezaron 1 mes y medio, 2 meses antes que nosotros con todo este problema de la enfermedad y del COVID. Pero eso es bueno porque eso nos da tiempo también de reacción, nos da tiempo para pensar, nos da tiempo para analizar las distintas circunstancias que se van a ir dando también en lo que ellos están viviendo y las experiencias que ellos van a aplicar. Como se aprovechó desde lo sanitario para trabajar y para buscar paliar al COVID con la experiencia de lo que sucedió en Europa y en otros países del mundo, también nos va a pasar lo mismo en todo sentido, en lo comercial, en lo deportivo, en lo institucional, en lo social, y tendremos que aprovechar y estar muy atentos de cómo se van a dar cada uno de esos casos, cómo van a ver los distintos protocolos, cómo van a llevar adelante las actividades, y nos va a ayudar a que nos ayornemos y a que entendamos qué tenemos que hacer acá. En los últimos días el Super TC2000 dio a conocer un protocolo sí, que ha elaborado como para presentar sí, ante un eventual regreso de la actividad. Como bien decías, no se sabe en qué momento. Ustedes están en contacto con el Super TC2000, ustedes elaboran su propio protocolo, se encolumnan a lo que está haciendo el Super TC2000 para trabajar de manera conjunta con el Automóvil Club Argentino y evidentemente también con la Asociación Argentina de Volantes que ha presentado otro tipo de protocolo para trabajar aquí en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires? Mira, mi opinión es que, vuelvo a decir lo mismo, tenemos que unificar los criterios, tenemos que unificar las posiciones de distintas categorías, tenemos que hacer un protocolo o intentar hacer un protocolo que sea único para el automovilismo. No podemos a los equipos hacerle hacer un protocolo para el Super TC2000, otro para el TC2000, otro para el Top Race, otro para el turismo carretera, otro para el TN. En muchos casos los equipos son los mismos y los vamos a marear, vamos a volverlos locos. Entonces tenemos que pensar en cómo unificamos este protocolo que será necesario para que podamos estar en actividad. Nosotros sí estamos en contacto con la gente de Super TC2000, con la gente de Sport, tenemos un contacto muy fluido, lo mismo que con la CDA, en donde la idea, te repito, es buscar algo que sea homogéneo y que sea posible, porque el protocolo que se va a dar en Europa en la Fórmula 1 es que a cada uno de los pilotos y equipos y a que todos aquellos que ingresen al circuito le van a hacer un análisis de COVID. Acá eso va a ser imposible, entonces tenemos que caer a la realidad y ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos proponer. Obviamente cuidando la parte sanitaria 100%, y entendemos que hay formas para hacerlo, y entendemos que es necesario consensuarlo. Tenemos que buscar la manera de hacerle llegar a las autoridades correspondientes algo que sea cumplible, no un protocolo
ideal, sino real, un protocolo que cumpla con todas las expectativas, tanto de la autoridad sanitaria de aplicación, de las categorías, de los equipos, de los circuitos. Es un trabajo importante, un trabajo que no es sencillo, pero que es posible. Sobre todo, entiendo yo, tratar de trasladarle a los que toman decisiones en el gobierno respecto de esta cuestión, de que el automovilismo es una actividad que tal vez podría comenzar antes que aquellos deportes de roce, ¿no? De contacto, o el fútbol, o algún otro tipo de deporte, ¿no? Que entiendan que esto tal vez se pueda comenzar antes que otras actividades. No sé si lo entenderán así en el gobierno. Yo creo que sí, yo creo que hay formas para poder hacerle entender de que el automovilismo, sin público, por supuesto, puede llevarse adelante. Acá siempre hablamos de grupos de gente, ¿no? Que no puede haber más de 20 personas o 15 personas. Nosotros, automovilismo, podemos armar sin ningún problema grupos de hasta máximo 10 personas, 8 personas en un equipo, en donde no estén cerca de otro grupo de personas. Se puede hacer, se puede lograr sin ningún inconveniente, también con todas las medidas de higiene, ya sea para los que ingresan, como para los que están, y el piloto tranquilamente puede estar en lugares separados de lo que es el equipo de trabajo, solamente subirse y bajarse del auto y poder estar al lado. Yo lo veo bien, lo veo mucho más factible, porque acá cada equipo que trabaja, equipo de trabajo, refiero, son grupos saben perfectamente lo que tienen que hacer. O sea, un grupo de banderilleros están totalmente separados unos de los otros. Un grupo de rescate está tal vez una o dos personas en una camioneta. Y después los comisarios deportivos están en oficinas separados de todo el resto de la gente. Digamos que hay formas de poder llevarlo adelante. El grupo, no sé, de televisación, los camarógrafos, están en sus lugares de trabajo, alistados, con sus mangrullos, solos. Entonces, es importante hacerle entender esto a las autoridades competentes, de que el formato existe, de que solamente hay que plasmarlo y hacérselo ver, como para que entiendan de que la actividad automovilística puede volver con un cronograma de trabajo, con un cronograma de armado de los autódromos, con un cronograma de actividad en donde se demuestre de que existen formas de que la gente no esté junta y con un cronograma bien acotado, ¿no? Para mí no solo es importante que pueda funcionar desde lo sanitario, sino desde la parte económica. Tenemos que ver cómo se logra ayudar a las categorías, a los equipos, a los pilotos, para achicar al máximo la actividad y que se pueda llevar adelante en un contexto de solidaridad entre categorías. Alejandro, recién hablabas de un protocolo ideal y un protocolo real, y en este sentido estás hablando también de presentar ante las autoridades pertinentes un estado ideal, ¿sí? El estado ideal sería que el automovilismo esté unido para presentar esas ideas que vos estás plasmando ahora en función de demostrar que justamente esta actividad es posible. En la realidad, ¿vos creés que el automovilismo se puede unir en función de este objetivo? Para mí, Roberto, no se puede unir, se tiene que unir. Y si no lo entendemos, aquellos que no nos unamos vamos a caer. Es como decía el Martín Fierro, ¿no? Y en todo sentido. Si no nos unimos, entendámoslo, si no nos unimos y no sacamos los egos de encima, todas las categorías, todos los pilotos, todos los dirigentes y todas las autoridades, el automovilismo va a ser muy difícil que arranque. Porque acá no son solamente sanitarias, hay muchas cuestiones que están atrás de lo sanitario. Porque si es el protocolo, pero si no está el circuito,
que pueda organizar la carrera, no se va a poder hacer. O sea, si no hay un club o un circuito o una municipalidad o una provincia que esté dispuesta a recibirnos, no se va a poder hacer. Si tenemos el circuito y tenemos el protocolo y no tenemos los equipos porque no tienen los medios para poder preparar, entonces es importante entender de que nos tenemos que unir para conocer cuáles son las necesidades de los otros y para que ellos conozcan también cuáles son las necesidades de la categoría. Entonces, de esa forma, ver cómo podemos consensuar y ayornar todo lo necesario para poder llevar adelante una competencia. Alejandro, ¿se puede decir, y ya esto relacionándolo tanto con Top Race como con CARX, qué están pensando en cuanto a calendario? Por supuesto que dependerá de cuándo se pueda comenzar, cuando muestren la bandera verde, ¿no? Para poder arrancar la actividad, pero ¿en qué están trabajando? ¿Y se puede anticipar algo? Mira, hace una semana decía que seguía toda la cuarentena muy cerrada, muy estricta. Hoy se está diciendo de que ya a partir de la semana que viene van a haber un montón de actividades que se van a abrir paulatinamente. Cada vez el poder está más en las provincias, en los gobernadores. Cada gobernador va a poder definir cuál es su posición y qué es lo que quiere hacer. Yo sé que hay algunas provincias que están queriendo que vuelva el deporte, no el automovilismo, el deporte. Entonces, en esas provincias va a haber más posibilidades de poder hacer tal vez antes una carrera. Pero si vos me preguntás a mí cuál es mi sensación, yo creo que hasta fines de julio, agosto, no va a empezar la actividad. Esa es mi sensación. Ahora, si vos me decís cómo se pueden acomodar los calendarios, yo creo que si tenemos buena voluntad entre las categorías, podemos hacer que se cumplan bastante los calendarios. También tenemos que hablar con la autoridad fiscalizadora y tenemos que pensar en que si en diciembre no se tiene que terminar, tal vez se tendrá que terminar en enero o en febrero el calendario. ¿Por qué no se puede alargar en una situación excepcional de emergencia, de causa de fuerza mayor? ¿Por qué no se puede estirar un poco más el calendario? Porque también si nosotros, desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de categoría, decimos, no me importa, hago carreras como el NASCAR, el miércoles, el jueves, el sábado, el miércoles, el jueves, el sábado. ¿Qué presupuesto va a aguantar para poder hacer ese tipo de carrera, de lo particular, desde los equipos particulares, de los pilotos particulares? No va a haber presupuesto. Tenemos que para que se recupere la gente, para que se recuperen los equipos, los pilotos, los sponsors, y de esa forma lo único que yo veo es que se tiene que estirar el año. Tenemos que hacer que el año 2020 no termine en diciembre, sino que termine en febrero tal vez. Y que después el 2021 arranque en marzo o arranque en abril. Ya veremos. Pero tenemos que entre el 2020 y 2021 acomodar el calendario, acomodar los calendarios, pero no asfixiando a los pilotos ni a los equipos por querer cumplir con un calendario. Yo eso lo veo complicado de que en la realidad se pueda cumplir. Es lo ideal, Roberto, lo que hablábamos recién, tratar de hacer 10 fechas, 11 fechas de acá a fin de año, de agosto a diciembre. ¿Cuántos bolsillos van a aguantar eso? Así es, tal cual. Alejandro, bueno, obviamente sos un dirigente que está inmerso en distintas disciplinas deportivas, estamos hablando del Top Race, pero por supuesto llevas adelante también el CARX y por supuesto estás involucrado también en el rally convencional, el rally argentino. La pregunta concreta es, en lo económico, ¿sí? O por lo menos hasta que arrancó este tema de la pandemia y demás, porque seguramente los números también se van a disparar, porque la inflación es algo que está latente más allá de esta situación que estamos viviendo. ¿Cuál es el promedio de costo que tiene correr en el Top Race, correr en el CARX, correr en el Rally Argentino, por ejemplo? Mirá, en el Top Race tenés distintas clases dentro del Top Race. Tenés la clase Junior, que es la primera categoría, la Series y la TRB6. En la clase Junior y en la clase Series tenés la opción de correr un campeonato en un mismo auto con 2 pilotos. O sea que los 2 pilotos pueden correr el mismo campeonato por piloto.
Eso, para lo que es hoy, es muy interesante, porque le baja el presupuesto al piloto a la mitad. Al equipo es lo mismo, porque es el mismo auto. Hará algún kilómetro más, sí, hará algún kilómetro más, pero el auto es el mismo. La estructura es la misma, el costo logístico es el mismo, pero a los pilotos se le divide ese mismo costo en dos. Hoy, de esa forma, un piloto entendemos que va a poder estar corriendo en el Series, que es la misma clase que corre junto con el TRB6 y que se transmiten las carreras, como ustedes bien lo saben, en el mismo momento y en la misma carrera. Un piloto en el Series va a estar corriendo, si comparte el auto, alrededor de 250.000 pesos, lo que es un costo muy razonable. Eso incluyendo las cubiertas, incluyendo el valor de la torre, incluyendo el combustible, incluyendo absolutamente todo. Eso hoy en día va a ser una opción muy interesante para el piloto. Muy. Y por supuesto para el equipo, porque teniendo dos pilotos vas a poder correr, va a cubrir un presupuesto de 500.000 pesos, tal vez, o de 450.000 pesos, con dos pilotos. Que esos dos pilotos van a correr el mismo campeonato. O sea, entre ellos dos van a también, porque van a tener una carrera uno y otra carrera otro. Una clasificación una clasificación el otro. O sea, es como que siempre están en el auto, pero corren sus mismos campeonatos. Eso, tanto para el Junior, que es un formato similar, va a ser muy interesante y una opción que estoy seguro y estoy notándolo porque estoy teniendo muchos llamados de pilotos que están averiguando a ver cómo es y se están interesando en este formato. Algo muy bueno. Y aquel piloto que quiera correr solo y que pueda las dos carreras también, y de las dos carreras elegir la mejor carrera para que compute por el campeonato, también está la opción. Y también es un costo muy razonable. Por 450.000 va a poder correr. 50 pesos, estamos hablando, son $4.000. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, no? ¿En qué país del mundo se corre por $4.000? En ningún lado se corre por $4.000. Creo que ni en karting corres en el exterior por $4.000. Entonces, teniendo ese parámetro, es muy bueno. El RB6, que es la principal categoría, tampoco estás muy lejos. Estás hablando de que por $5.000 o $5.500 estarías corriendo. O sea, cerca de 600.000 pesos. También es muy lógico, incluyendo absolutamente todo. Entonces, el Top Race no tengo ninguna duda que va a ser una categoría que le va a hacer abrir los ojos a más de uno y le va a mirar más de uno con cariño, porque aparte que sabemos que arrancó. Somos una categoría que en marzo, a pesar de tal vez muchas dudas, mucha incertidumbre por lo que había sucedido en años anteriores, la idea es que arrancó, y arrancó muy bien. Arrancó con los pilotos, con cerca de 40 pilotos que confiaron en el Top Race, en todas las categorías, en todas las clases. Y eso es muy importante. Y sabemos que ese es el piso, y que de ahí en adelante se va a ir creciendo, porque ya lo estamos notando. Lo estamos notando que hay muchos pilotos que nos están llamando para ver si pueden empezar a correr. Y algo muy importante es que el reglamento de la categoría tiene previsto descarte. O sea que aquel que no corrió la primera fecha está en igualdad de condiciones para seguir corriendo. Porque en la categoría tenemos previsto que se puede hacer un descarte. En el TRB6 de 2 carreras y en el Series de 1. O sea que para muchos puede empezar el campeonato y no perdieron oportunidades. Claro. Y en el caso eso es interesante, incluso. Sí, perdona. No, quedaba por completar lo del rally. Estábamos hablando del CARX y el rally argentino. Perfecto. Eso Top Race. En el CARX tenemos dos clases. Una que es donde corren los autos de todos tracción integral, pero que corren los Mitsubishi, los Subaru y los Maxi Rally aspirados. Esa es una categoría que fue muy entretenida ahora en Concepción del Uruguay. Sale mucho el video y las imágenes del Mitsubishi cuando está llegando a la largada incendiándose. Correr en esa categoría aproximadamente tiene un costo de 200.000 pesos. Aproximadamente. Y correr en una categoría que es la superior, la Maxi Rally Turbo, donde corre Federico Villagra, Marco Ligato, Augusto D'Agostini, Mariano Terraza, Gastón González, donde salió campeón el año pasado Nicolás Fuchs, el peruano Nicolás Fuchs,
La verdad es que en esa categoría hoy tenés que estar pensando en que el costo para correr será alrededor de los 400.000 pesos. Tampoco es mucho dinero para lo que significa correr en una categoría nacional e internacional, como es el caso del Rallycross, ¿no? Y en el rally argentino tenés distintas opciones, porque tenés aquellos pilotos que tienen auto propio o auto alquilado. Aquellos pilotos que tienen auto propio, que es la mayoría de los casos, también corren aproximadamente por 300, 400 mil pesos con todos los gastos, ¿no? Siempre hablando con todos los gastos. Bueno, es interesante el número porque por estos días y por los últimos años donde uno estaba escuchando cifras realmente cada vez más altas y que a algunos se le hacía imposible llegar en otras categorías, hablar de estos números con toda la realidad que estamos viviendo, digamos que es un atractivo para un momento también difícil que es el que no solo estamos atravesando, sino el que va a venir en los próximos meses. Totalmente, es que nuestro objetivo como categoría, tanto en el Rallycross como en el Top Race, es tratar de bajar los costos al máximo. Nosotros los costos de torre para este año mantuvimos los mismos costos del año pasado, no subimos ni un solo peso. Es más, en lo que eran las cubiertas a principio de año el costo fue un poco menor, porque las tratamos de ajustar un poco más, de acuerdo a un acuerdo que hicimos con la gente de Dunlop y que nos acompañó muy bien. Entonces, tratamos de que al equipo y al piloto le sea lo menos duro posible poder estar dentro de la categoría. Y como viene el tema, y como se viene para mí lo que queda del año, también vamos a tener que trabajar mucho para aún más tratar de ayudarlos de alguna forma para que no les cueste tanto y no les sea tan pesado correr. Obviamente que hay determinados costos que todas las categorías lo tienen que asumir y los tienen. Y bueno, por eso yo hablo de que acá nos tenemos que unir todos para ver cómo tal vez el mismo fin de semana no corre una sola categoría, sino corren 2 o 3 y de esa forma los costos de fiscalización, los costos de asociación de volantes, los costos del circuito, los costos de la policía, los bomberos, las ambulancias, se dividen, como ya lo hicimos nosotros con el Carex en Concepción del Uruguay. Todos esos costos nosotros los dividimos en 2, porque éramos 2 categorías. Si bien somos los mismos los que lo manejamos, somos 2 categorías distintas. Y nos resultó espectacular y fue muy exitoso. Y se pudo correr y cumplir con todos los horarios y con todos los cronogramas sin ningún problema. Y encima generás un espectáculo mayor para la gente. O sea que yo creo que son 2 cosas positivas. Perfecto, Alejandro. Bueno, más que claro, realmente este informe y por supuesto que nos ilustra sobre todo con los números, ¿sí? Porque la verdad que en esta cuarentena todo parece eterno, parece que hace muchos años que no hay actividad y solo han pasado 40 días de la última actividad que fue justamente con el Top Race allí en Entre Ríos. Así que bueno, la idea es que cuando se retome esto, por supuesto, todo esté en concordancia, así como para que pueda desarrollarse con normalidad, la normalidad que está proponiendo obviamente este estado de cuarentena. Bueno, perfecto. Muchas gracias a ustedes. Y como fuimos la última de la categoría, tanto con el Rallycross y con el Top Race, en tener actividad, vamos a tratar de ser una de las primeras categorías que volvamos a tener actividad también. Porque los equipos lo necesitan, mucha gente vive atrás de lo que son las categorías, los circuitos lo necesitan, los pilotos lo necesitan. ¿Cuánta gente vive? ¿Cuánta gente hay detrás del Top Race? ¿Cuánta gente vive directamente del Top Race? Muchísima gente. O sea, como categoría o como conjunto con los equipos y demás. Todo lo que involucra el Top Race, obviamente, ¿no? ¿Cuánta gente hoy? Tenés no menos de 500 familias que directamente están relacionadas con el Top Race. No menos que eso. Okay. No menos que eso. Perfecto. Y creo que me quedo corto. Te aseguro que me quedo corto. Porque cuando hablamos de la gente que vive el Top Race, vos tenés un equipo. Pero ese equipo, a su vez, contrata gente que trabaja en el equipo para que lo ayude. A su vez, ese equipo tal vez contrata y alquila un local. Ese local tal vez es de una sola persona que vive del alquiler de ese local y que hoy no se lo está pudiendo pagar. Claro, por supuesto.
las casas de repuestos que están cerca de ese taller. O sea, hay mucha gente que vive atrás de lo que es el automovilismo, no a raíz del automovilismo. Exactamente. Alejandro, como siempre, muy gentil por tu tiempo y por supuesto, bueno, más que valioso, sí, tu aporte para entender un poco de mejor manera en qué consiste toda esta actividad y obviamente con los números tan pero tan claritos. Muchas gracias por tu disponibilidad. Hasta Bueno, luego, saludos gracias. para todos y ojalá nos veamos pronto. Saludos.